Ya encontré mi taller de confianza y se llama Tecnicentro Automotriz. Visítelos en el 3017 al oeste de la calle 26 en La Villita. Haga una cita llamando al 773-579-0118. Ayer los senadores impugnaron la experiencia de la candidata de Peña Nieto al INEGI. Mientras dos senadores de oposición cuestionaron a Paloma Merodio Gómez, la candidata que el presidente Enrique Peña Nieto designó para ocupar la vicepresidencia del INEGI, sobre su perfil inadecuado para el cargo, legisladores priistas y afines cerraron filas detrás de esta mujer. Y estoy leyendo el reporte de la revista Proceso. Los senadores Juan Carlos Romero Hicks del PAN y Armando Ríos Peter, ex del PRD, ahora independiente, cuestionaron a Merodio sobre una serie de señalamientos que organizaciones de la sociedad civil y académicos realizaron desde principios de marzo. Según ellos, Merodio incumple con los requisitos del cargo, sobre todo porque no ocupó un puesto de alto nivel durante 5 años, por lo que su designación por parte del presidente es ilegal. Ella defendió su candidatura, aseveró que la ley no define qué es un cargo de alto nivel, negó cualquier conflicto de interés, resaltó su experiencia profesional. Es más, había puesto en su currículum que había dado clases en Harvard y estas cosas. Pues resulta que no dio las clases en Harvard como maestra, sino que fue asistente del profesor. En fin, a pesar de todo eso, uno de los senadores del PRI, Patricio Martínez, ¿ya lo tenemos, compañeros? ¿Ya está listo? Vamos a ver si tenemos este extracto de esto que se da en el Senado. Patricio Martínez, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿No? Bueno, vamos a escucharlo más adelante, porque dice que la perfección solamente con Dios. Así defienden los priistas en el Senado. Así defienden los priistas en el Senado a la nominada, a la designada por el presidente a la vicepresidencia del INEGI. Es increíble que los senadores priistas, como el exgobernador Patricio Martínez, digan que cómo se ponen a criticar a esta pobre mujer, nótese mi sarcasmo, que si quieren encontrar perfección, solamente la van a encontrar en el Señor, en Dios. Le metió de todo el priista y es una verdadera vergüenza. Pero hay que reconocer la actitud, que incluso pongan sobre la mesa capital político para decir las cosas como son. Ya lo decía Armando Ríos Peter, candidato, senador independiente, ex del PRD, y Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar de esto que raya en el ridículo. Y bueno, me refiero a la designación por parte del presidente de esta persona que a todas luces no está preparada para el cargo. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Vicente, buen día. A la orden. Oiga, senador, pues muy fuerte lo que dice usted y pues a cuestionar estas designaciones del presidente que, insisto, son a todas luces designaciones de personajes, pues no sé si mientan en su currículum, pero que no están preparadas para un puesto de tal envergadura. Sí, es muy preocupante. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática ha llegado a ser una institución del Estado mexicano muy confiable. Es la que genera estadísticas y mediciones para el censo, la inflación, el ingreso, la medición de la pobreza. Y necesitamos personas que tengan confiabilidad y que tengan una trayectoria acreditada. El presidente de la República ha enviado al Senado mexicano el expediente de una persona que sí ha estado en muy buenas universidades, en el ITAM, en Harvard. No obstante, hay que pensar que esta persona va a ser vicepresidenta y evidentemente que no reúne los requisitos, y esto es una situación delicada, porque se pide que la persona, entre otros atributos, haya ocupado al menos durante 5 años algún cargo de alto nivel en los sectores público y privado, y la suma de su experiencia no acredita esta circunstancia. Dice ella, senador, que no se especifica qué significa un cargo de alto nivel.
Eso en el sector público es opinable porque no hay una definición única. Sin embargo, se quiere presentar como una persona que trabajó en un despacho de consultoría que se llama GEA, cuando era estudiante y pasante de su carrera en economía. Y en este lugar le llaman gerentes y socios, porque son gerentes de proyecto, pero evidentemente no tenía cargos de dirección, de administración, de representación del patrón en esa forma de experiencia, y la quiere acreditar como si fuera tal. El propio despacho donde trabaja manda una carta en donde aclara que las funciones de ella eran eminentemente dirección de proyecto, pero no acumulan experiencia para el alto nivel, y de manera a manera distractor quieren mostrar esto como si esto fuera una violencia de género o contra la juventud de la persona, y no es el caso. Estamos hablando de la autonomía del INEGI. Por otro lado, cuando llega el turno, no se adjunta en un primer momento, el 24 de febrero, un solo documento sobre su currículum, y la descripción que hace el Gobernación sobre el currículum pues no le favorece, y hay inexactitudes, imprecisiones, y dicho de otra manera, formas de mentira en el currículum de la persona. Nos dice, por ejemplo, que fue consultor senior en el Banco Mundial y en varias instituciones, cuando evidentemente no fue el caso. Pero ya cuando nosotros el 9 de marzo pedimos que se abran más documentos, nos llegan algunos, pero hay partes que todavía tienen laguna y que no han sido debidamente acreditados. Esta circunstancia no es un tema de género, ni es un tema de juventud, es un tema de legibilidad, de respetar la ley, y creemos que en este caso el presidente de la República se falta respeto a sí mismo, le falta respeto al INEGI y al propio Senado de la República, porque a través de mentiras y de cosas que quieren poner en el currículum de la persona, nos quieren simular que todo está bien. Por ejemplo, en el currículum señala que impartió un curso en la Universidad de Harvard. La palabra impartir da una noción diferente a que era un curso en donde había un profesor titular, un profesor adjunto, asistentes y luego asistentes de asistentes, que era el caso de ella, para preparar algunos materiales. Entonces, evidentemente hay preocupación, y el gobierno, a pesar de que académicos de mucho prestigio del Colegio de México, del CIDE, de varias instituciones académicas han señalado que no tiene el perfil, quieren sostener la candidatura. Hay fotografías de esta mujer junto al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Ahora la pregunta que yo tengo, ¿ya sabe de quién es amiga? Porque si no acredita su currículum, si no cumple con los requisitos, yo no entiendo cómo podría ser designada la vicepresidencia del INEGI, que no es poca cosa. Nuestra gente dirá, ¿por qué tanto afán con lo del INEGI? Pues porque precisamente las cifras del INEGI son las que está utilizando Peña Nieto para decir que no hay crisis, y los que decimos que hay crisis tenemos crisis mental, senador. Sí, llama mucho la atención que altos mandos de Hacienda y de Sedesol estén promoviendo activamente la candidatura. Sin duda es una persona que tiene una trayectoria muy considerable, solamente que en este momento no acredita los requisitos de elegibilidad y quieren distraer la atención de que se quiere discriminar hacia ella, y no lo es. Merece nuestro respeto como persona, simplemente que no tiene los requisitos para estar en ese cargo. Senador, ya que lo tengo en la línea, le tengo que preguntar acerca de estos dichos del presidente Enrique Peña Nieto. Usted tan comprometido con el tema de los migrantes, y aquí no hemos quitado el dedo del renglón. Enrique Peña Nieto raya en lo cínico y en lo descarado cuando frente a miembros de las Fuerzas Armadas dice que los mexicanos de Estados Unidos están regresando porque hay empleo y porque hay oportunidades. Es una afirmación de una generalización que raya en inexactitud, porque no fue una expresión apropiada de parte de él. ¿No es una grosería? Ustedes que andan con esto de la Operación Monarca, senadores de diferentes partidos, comprometidos para ver cómo le encuentran solución a los problemas, a la problemática de nuestros connacionales que están siendo deportados o que huyen por miedo, para que el presidente diga estas cosas, ¿no es una grosería? Sí es ofensivo para muchos sectores, solamente que está cuidando
las formas de ser presidente de la República, lo respeto, pero en este caso evidentemente no es una buena expresión y sí ofende. Senador, para cerrar, hay un punto de acuerdo en el Senado sobre el voto electrónico que rechazó el INE implementar para las elecciones del próximo año. ¿Usted está a favor de mandar comparecer a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, al Senado y tratar de echar abajo esta negación del INE del voto electrónico para los mexicanos en el exterior? ¿Un punto de acuerdo de Armando Ríos Peter? La respuesta es sí, coincidimos con Armando. A nosotros nos tocó legislar para que se pudiera incorporar el voto electrónico y de parte de las autoridades había una resistencia porque requiere una serie de características técnicas que se tendrían que atender. El INE ha considerado que no está listo para hacerlo. Es importante que haya transparencia, rendición de cuentas y que nos dé una explicación sensata. ¿Por qué no ha avanzado entonces el punto de acuerdo, tengo entendido, en el Senado? ¿Hay falta de voluntad en los diferentes partidos políticos para que se den todas las facilidades para que votemos los mexicanos en el extranjero? No es la única parte de la agenda, claro que sí es muy importante. Y ayer, por ejemplo, la Cámara de Diputados designó a 3 nuevas personas consejeras del INE. Hay otros temas que se han estado viendo. Esto debe darse la importancia y haremos el esfuerzo para que así sea. Para cerrar, senador, ¿por qué ha tomado tan fuerte esta posición en el Senado, en comisiones, la comparecencia de esta designada por el presidente como vicepresidenta del INEGI? ¿Por qué este es un tema mayúsculo para usted? Porque estamos hablando de las estadísticas que miden la pobreza, la inflación, el ingreso, y queremos que haya ese nivel de seriedad de cara y de frente a la sociedad. Y porque no estamos de acuerdo en que se falte a la ley. Este es un tema en donde la ley no solamente es una verdad de fe, la ley es un imperativo ético, es un imperativo moral, y nos tiene que proteger y atender a todos. Y nos parece que sí es una ofensa que se envíen este tipo de casos en donde no tienen los requisitos de ley, no se entregan documentos de origen, luego se entregan en un segundo momento más documentales, pero hay imprecisiones, contradicciones, y está mal hecho el currículum. Si estas personas van a estar tomando decisiones, lo primero que tienen que hacer es demostrar que la ética es parte de su conducta cotidiana, y en este caso hay sombras de duda muy grandes. Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN por Guanajuato, le agradezco siempre que esté al pendiente para tomarnos la llamada y le mando un abrazo. Don Vicente, gracias a ti y a toda la comunidad de paisanos migrantes. México se lleva en el alma y el corazón, y ustedes son un orgullo para todos nosotros. Que así sea, y ojalá lo entienda también el presidente Enrique Peña Nieto. Juan Carlos Romero Hicks, senador federal por el estado de Guanajuato, por el PAN, hablando de estas situaciones que de otra manera, tal vez en otros medios, pasarían desapercibidas. Por ejemplo, solo como ejemplo, en el periódico Milenio hoy en México, primera plana: grave deterioro democrático en Venezuela, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí es cierto, hay situaciones complicadas en Venezuela, pero ¿es el tema más importante para reportarle a los mexicanos? Corral recorta el gasto en seguridad. En Excelsior, narcofiscal manejó datos federales. En el Reforma, solapó fiscal a cártel. Y estas cosas que muchas veces son importantes porque serán los personajes que se encarguen de, por ejemplo, medir la pobreza en México, designados por el presidente Enrique Peña Nieto. Algo huele mal, me explico, y leo, porque hablamos de cosas que no cuadran. Leo lo que dice en su artículo la revista Proceso. En el currículum que Peña Nieto envió al Senado el pasado 24 de febrero para postular a esta muchacha, Paloma Merodio Gómez, se planteó que la mujer había impartido una clase en la Universidad de Harvard, de la que obtuvo una maestría. Sin embargo, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias reveló posteriormente que no era titular de la clase, sino asistente del profesor.
Frente a los senadores, Merodio se deslindó del documento firmado por Peña Nieto, sostuvo que en el currículum que ella entregó a la presidencia en ningún lugar se especifica que fue titular de la materia, dice que impartí las clases junto con el profesor, cito textualmente: tengo una trayectoria ética probada, una independencia de criterio que he demostrado con mi trabajo en el día a día, con las evaluaciones que yo he publicado en la página de internet de Cedesol, así como en mi paso por el IMSS. Dice esta mujer que usted ve en pantalla. ¿Y sabe cómo la defienden los priistas en el Senado? Diciendo que la perfección solo hay que pedírsela a Dios. Escuche al exgobernador Patricio Martínez, hoy senador del PRI, cómo defiende a la designada del presidente Enrique Peña Nieto. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo coincido con el señor senador Larios en cuanto a que no se le puede imponer a ningún senador un criterio respecto de su participación. Pero me parece que las comisiones no pueden convertirse en un coliseo romano a donde se traiga a los propuestos a que sean expuestos ahí a los leones y que esto sea un espectáculo en donde se cuestionen procedimientos y aspectos que se llega inclusive a presentar un cronograma del currículum vitae perfectamente elaborado. A mí me parece que un programa sistemático de descalificar a alguien que comparece en comisiones no corresponde al espíritu del Senado ni a las comparecencias. Las comparecencias, la presentación, el diálogo, las preguntas, las respuestas, el análisis de la capacidad de la persona propuesta es el espíritu de estas reuniones. Y no tener al Senado en una condición de ariete golpeador con tintes partidistas o de cualquier otra índole. Por otra parte, la belleza absoluta, la perfección total, la precisión total, nomás en Dios. Yo no creo que haya estado en el INEGI en los últimos 10, 15 o 20 años y no lo va a estar. La precisión total, la belleza total, la perfección solamente a Dios. Así defienden los priistas. Bueno, si esa visión tienen los priistas, cuando le informe de la honorable, dadivosa Angélica Rivera, que repartió cositas en el Estado de México, dirán que la señora es de gran corazón, que nada tiene que ver con las campañas políticas rumbo a las elecciones en el Estado de México. Regreso, nótese mi sarcasmo, regreso para seguir hablando sin censura después de esto. No te quedes en el pasado. Actualízate. Actualízate. Busca Sin Censura en tu App Store o Google Play. Apresúrate y descárgala ya.